Hola, es hora de iniciar el curso de teoría cuántica de campos. Entonces, este video es una regrabación de un video pasado. Tenía un muy mal audio, entonces, pues nada, fue grabado hace como un año o más. eh, pues en este introduje el concepto de un campo. Quizá por el audio no quedó tan claro, así que volvamos a empezar y demos una pequeña introducción sobre qué es esto. Entonces, la teoría cuántica de campos va a ser una teoría cuántica. Una teoría cuántica pues involucra el uso de operadores asociados a cantidades conservables, perdón, a cantidades observables. En últimas, la teoría como tal, ya la teoría de campos, usa osciladores punto a punto para describir, por ejemplo, una propagación. Es decir, si por ejemplo, si yo supongo que estos osciladores están unidos por resortes pequeñitos, ¿qué va a pasar cuando yo perturbe esta bolita? La perturbación va a pasar a través de todas estas bolitas. ¿Sí? Esto en principio porque fue necesario introducirlo. Fue necesario porque nosotros tenemos que respetar algo en nuestras teorías, por lo menos en nuestras teorías que están en un espacio plano, tenemos que respetar causalidad. Es decir, que si yo escribo aquí mi espacio de Minkowski y esta curva representa una curva de inclinación con unidades de c igual a 1, es decir, que la velocidad de la luz la he definido así en unidades naturales, pues todos los eventos, un evento que ocurra acá va a afectar a un evento únicamente que esté dentro del cono de luz. Entonces, este tipo de cosas hacen que en efecto se respete causalidad. Claro, debemos imponer unas ciertas condiciones. Una va a ser interpretaciones de partículas y antipartículas. Una también va a ser el hecho de que el número de partículas no se conserva y eso es únicamente, o por lo menos por ahora, eh, es posible describirlo con la teoría cuántica de campos. Entonces, eh, es útil en el contexto de física de partículas estudiar la teoría cuántica de campos, pues porque cada partícula viene representada como excitaciones de unos campos. Porque también es importante estudiarla, porque podemos emplearla en el estudio del estado sólido. Podemos usarla para el estudio de las teorías más avanzadas de la física, como teoría de cuerdas, quantum gravity, y en fin, es una serie de herramientas que nos ayudará a entender toda la física de punta que se está desarrollando eh, en estos tiempos. Entonces, empecemos por ahora con el concepto como tal de campo. ¿Qué sería un campo? Entonces, un campo va a ser asignarle un oscilador a cada punto de nuestro espacio-tiempo. En particular, vamos a fijarnos más bien en que vamos a asignarle un oscilador a cada punto del espacio. Olvidémonos del tiempo por ahora. Entonces, vamos a modelar nuestro espacio por ahora como una cuerdita por sencillez. Pero las cuerditas las puedo formar a punta de resortes representados por líneas y bolitas que tienen masa. Y así voy a seguir armando nuestra cuerda. No es la cuerda de teoría de cuerdas ni nada de esto por ahora. Y así, 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 hasta llegar al otro extremo y listo. Cada una de estas líneas va a representar un resorte y estas las masas. Supongamos que cada una de estas bolitas tiene masa m, siempre cada una de estas. Estas pues tienen constante k. Claro, nosotros podemos etiquetar la posición de cada una de estas bolitas con x1, x2 y así, hasta llegar a un x sub i y hasta llegar, por ejemplo, aquí hasta un x sub n menos 1. Vamos a identificar con una etiqueta x sub n a este muro que tendría masa, supongamos que infinita, es decir, que sería imposible moverlo. Si es así, tengo que imponer unas condiciones por acá de frontera.
Es decir, si yo le asocio a esto la coordenada xn, claro, voy a tener sobre cada uno de estos desplazamientos. Acá también debería ponerle entonces, identificar esto como x sub 0. Entonces ya he formado todo mi cadena de osciladores armónicos. Bueno, no necesariamente armónicos, solamente vamos a llamarle osciladores. Y he impuesto unas condiciones, y es que esto de aquí no se va a mover y esto de aquí tampoco se va a mover, pero estos sí eh, tienen permitido moverse en estas posiciones, que serían las posiciones alrededor de las posiciones de equilibrio. Entonces borremos por ahora, ya sabemos que cada uno de estos tiene masa m, y ahora estudiemos las oscilaciones alrededor de las posiciones de equilibrio. Entonces, supongamos que estas líneas verdes son las posiciones de equilibrio de cada una de las bolitas. Claro, yo puedo ver que esta bolita puede oscilar de manera longitudinal. Supongamos que oscilan de manera longitudinal. Olvidémonos de que esta bolita oscila de manera transversal. Los desplazamientos puedo definirlos por ahora con un campo o por un campo de desplazamientos que me va a decir qué tanto se ha desplazado de la posición de equilibrio. Y puedo etiquetar cada uno de estos de acuerdo a la posición en la cual se encuentra. Por ejemplo, el desplazamiento asociado a la posición x sub 1, que sería el desplazamiento asociado a la primera bolita. Después puedo definir otro desplazamiento que puede ser mayor o menor que este, por ahora no importa. Y voy a ponerle phi de x sub 2. Y así todo mi campo de desplazamientos, digamos que este es muy chiquito, phi de x sub i. Aquí otro desplazamiento, phi de x sub n menos 1. ¿Y qué condiciones yo tengo de frontera? Condiciones tengo el hecho de que phi de x sub 0 debe ser igual a 0, es decir, no voy a tener desplazamientos. Y acá lo mismo, phi de x sub n va a ser igual a 0. Si esto es así y además no se mueven en ningún momento, fíjense que también debería yo introducir una coordenada o más bien un parámetro del tiempo, pues porque estas oscilaciones van a variar en el tiempo. Es decir que déjenme también introducir un parámetro por aquí de tiempo a cada una de estas. Claro, pero si pongo un tiempo acá, ese debería ser el mismo tiempo acá. Entonces pongo sub t y pongo sub t. Si eso es así, como estos no se mueven en ningún momento, en ningún instante, entonces tengo que también poner que esto vale para todo tiempo. Y listo. Así he descrito mi campo. Ahora, supongamos que le tomo una foto y dejo tiempos constantes. ¿Cómo se verá este campo de desplazamientos? Entonces, déjenme escribir por acá un eje. Ok. Y acá déjenme poner el phi, los desplazamientos, y por acá el eje X de posiciones. Listo, entonces a cada uno de estos pues yo le asocio un puntito. Y como yo estoy dibujando desplazamientos, pues déjenme identificar, por ejemplo, este punto en el cual se desplazó. Este sería el desplazamiento phi de x1 en determinado tiempo, un tiempo que puedo fijar. Por acá tendría la imagen de este desplazamiento phi de x2, t, y así para todos. Perfecto. Entonces, por ahora un campo, solamente un campo, no es un campo cuántico todavía. em, tenemos que asociarle a cada punto
un campo, en este caso sería un escalar que me representa el desplazamiento. Eso sería todo y esto sería un campo físico, es decir, podríamos incluso observarlo si tuviesen o si representáramos eso por bolitas y resortes pegados y bueno, y anulemos toda fuerza gravitacional sobre ellos, de tal forma que no formen una catenaria ni nada de esas cosas, sino que los dejamos como por allá en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, solamente oscilando entre ellos. Entonces, eso es lo que estaría describiendo este campo de desplazamientos. Ya sí, pues claro, yo tendría por acá un desplazamiento chiquito, dije que era phi de x sub i en, un, en una foto, en un tiempo t. ¿Qué pasaría por estos lados? Pues debe empezar por cero, ¿sí? Por acá también debería terminar con cero. ¿Sí? Debería terminar con cero porque dicho esto no se va a desplazar. Phi de xn sería este, que lo he definido como cero, y este sería phi de x0, t. Ahora, es importante definir el hamiltoniano de todo esto. Entonces el hamiltoniano, como viene dado, pues como energía cinética más energía potencial, porque esto se conserva. Es un sistema conservativo, no estoy introduciendo cosas que disipan mi sistema, es decir, el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo. Puede que estas coordenadas dependan, pero lo hacen de manera implícita. Como lo hacen de manera implícita, pues yo soy libre de escribir el hamiltoniano de esta forma, y es decir, esto es una constante de movimiento, por lo menos de este sistema. ¿Cómo describo la energía cinética? La energía cinética pues va a ser la suma de las energías cinéticas individuales. ¿De qué cosa? Pues de cada bolita. Entonces, las bolitas empiezan desde aquí, ¿sí? Aunque puede ser que empiecen desde cero, pero siempre y cuando yo me asegure que T sub cero, es decir, la energía cinética asociada a este muro, es cero. Entonces déjenme iniciar por ahora, sí, desde cero, y vamos a terminar en n. Yo había dicho, creo que en el video pasado, en el video en el cual este es una regrabación, hasta n-1, pero bueno, si yo impongo esta condición de que t sub 0 sea igual a cero y que t sub n sea igual a cero también, pues puedo hacer esta sumatoria con tal de no complicarme y escribir estos límites de una manera, digamos, más natural. Ahora, esto sería sumatoria de i igual a cero hasta n. ¿De qué? ¿Qué es la energía cinética? Pues podemos escribirla como un medio de la masa de cada bolita, que es igual para todas, es decir, no tiene etiqueta, por la velocidad de estas. ¿Pero qué es la velocidad de estas? Sería la derivada de cada una de estas coordenadas. Fíjense que los desplazamientos dependen del tiempo, que pues aquí sería el análogo al x o al q de la coordenada generalizada asociada a este puntito, a esta bolita. Este sería como el q, pero pues ¿por qué he reemplazado este q? Pues por este campo de desplazamientos. Es decir, que por aquí iría la derivada con respecto al tiempo, ¿sí? De el campo de desplazamiento phi de x sub i, t. Claro, todo esto al cuadrado. Perfecto. Pero ¿de qué otra forma puedo hacerlo? Pues puedo también expresarlo como en términos de los momentos. Entonces voy a poner aquí t sub i. Bueno, omitamos el t sub i. Y pongamos aquí momento. Entonces, en términos de los momentos, pues nada, tengo el momento asociado a esto, a esta bolita, es decir, p sub i al cuadrado sobre 2m. Y esta sería la energía cinética. Veamos cuál es la energía potencial. Esta vendría dada por un término de elástico, es decir, asociado a los resortes, pero también, bueno, yo puedo tener fuerzas actuando de manera externa sobre cada uno de estos. Es decir, que
Y bueno, y esas fuerzas pueden ser de tipo conservativo. Entonces, supongamos que son de tipo conservativo y vamos a ponerle que están representadas esas fuerzas por un potencial externo, con un E mayúsculo. Si esto es así, em, pues yo en primer lugar tengo que enfocarme en encontrar este potencial elástico. Es fácil de calcular, pues digamos que uno conoce o puede uno asociar el modelo de la ley de Hooke para, para cada uno de estos resortes. De hecho, uno puede suponer que estos resortes obedecen esa ley y pues sería, digamos, algo sencillo para nosotros. Esto, pues puede ser de cualquier forma, puede ser una fuerza o un potencial, en este caso, que varíe de acuerdo, qué sé yo, a la distancia con la que esto crezca hacia este lado. Puede tener varias formas funcionales. Por ahora no nos interesan esas formas, entonces lo que yo voy a hacer es simplemente preocuparme por calcular ese potencial y dejar expresado este otro. Pero, eso sí, ¿de qué va a depender? Pues puede depender tanto de los desplazamientos como de las posiciones. Es decir, que vamos a hacer que dependan eh, de los, eh, de los desplazamientos. Puede resultar arbitrario, pero pues nada, lo vamos a justificar después, el porqué de este término. Este, pues vamos a sacarlo más adelante, ahorita. Entonces, bajemos em, y pues reflexionemos sobre las bolitas. Entonces, estas están pegadas entre ellas. Están pegadas y supongamos una cadena de este tamaño. Si yo registro el movimiento de esta, si yo por ejemplo muevo esta cadena para acá y perdón, esta bolita para acá y está un poquito más, un poquito menos que la otra, es decir, su desplazamiento va hacia acá, pero está un poquito menos. Los desplazamientos pues son phi, en este caso de x1, y este sería phi de x2. La bolita 1, la bolita 2. Eh, ¿Cuánto se elongó o cuánto se comprimió este resorte? Viene dado por esta diferencia. Phi de x2 menos phi de x1. Si yo sigo haciendo esto sobre cada uno de los resortes, pues voy a notar el siguiente patrón de que la información sobre eh, el delta, voy a llamarle de y, delta de y va a ser el que tanto se comprimen o se estiran estos resortes. ¿Qué resortes? Pues podemos etiquetarlos. Podemos llamarle a este el resorte 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense que hay cuatro bolitas, pero entonces habrían cuatro resortes, es decir, un resorte más que el número de bolitas. Entonces vendrían etiquetados de esta forma: phi de x más 1 menos phi de x y. Phi de x y más 1 menos phi de x y. Y yo sé que la energía potencial elástica de un resorte es igual a un medio de K por el, la elongación o la compresión que se produjo sobre él al cuadrado. La ley de Hooke es lo que estoy aplicando, por lo menos para este modelo. ¿Qué puedo hacer? Claro, pero esto sería sobre el resorte que yo he llamado el primer resorte, es decir, el resorte, pongámosle que la etiqueta corre, el resorte yésimo. Ok, entonces, yo he dicho que hay n bolitas, ¿cierto? Pero claro, yo estoy tomando también como referencia esta pared, es decir, empiezo con uno, 2, 3, 4 y 5. Si yo identifico la pared, si no, pues el número de bolitas físicas pues, que yo tengo sería 4. Es decir, que yo puedo calcular esto, la energía cinética total, perdón, la energía potencial elástica total, como las sumatorias de I igual a 0, podemos ponerlo, y, perdón, desde I igual a 1 hasta N. ¿De qué? Pues de BEI.
¿Pero qué es esto? Pues esto. Perfecto. Listo. Ahora, otro paso que puedo hacer es sumar este término con el Hamiltoniano total. ¿Cuál es el Hamiltoniano total? Pues de energía cinética, que es esta, más energía potencial. Entonces, si lo sumo, tenemos lo siguiente. Ok, por ahora este es el Hamiltoniano, energía cinética más energía potencial elástica. Pero nos hace falta el otro término, que es este, ¿sí? El de la energía potencial externa. Entonces vamos a ponerlo y claro, tiene que ser sumado sobre todos los campos. Esto sería I igual a, actúa sobre cada una de las bolitas, podemos hacer que empiece desde cero, pero no necesariamente puede estar asociado también a a un valor sobre esta pared. Es decir, que podemos hacer que empiece desde cero. Y también puede tener un valor en n, es decir, puedo poner aquí una n. Y puedo poner un be que depende de phi de xy. Perfecto. Ahora llegó la hora de asignarle el significado a esto de poner un oscilador en cada punto del espacio. ¿Cómo pongo un oscilador en cada punto del espacio? Pues lo pongo haciendo que este espacio sea cada vez más chiquito y que esto lo ocupen cada vez más osciladores. Si eso ocurre, pues yo puedo representar eso como el límite cuando n tiende a infinito, que sería equivalente a decir también a que el espacio entre estos, que puedo llamarlo h, tiende a cero. Este h no lo he mencionado, pero si ustedes toman esto como la longitud L, ¿sí? Toda la cuerda tiene longitud L, y tomo n osciladores, ¿sí? N osciladores, pues L sobre n va a ser igual a h. N contando este y la pared. Entonces, si es así, puedo coger L, dividirlo entre N y eso es H. Es decir, que hay una correlación entre el número de osciladores y H a través de esto. Entonces, es una relación importante que pues me va a servir para entender cómo es que tomo este límite. Bajemos y ahora trabajemos con este hamiltoniano y este coso. Voy a ponerlo aquí. Pongámosle una cajita. Bien, ahora hagámosle un tratamiento matemático a esto para tomar el límite sin ningún problema. Entonces, tengo esto de esta forma y me va a tocar definir unas cantidades por acá. Entonces, fíjense que cuando yo tienda esto a infinito, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo asumo lo siguiente, si yo asumo que los osciladores, cada uno de estos, tiene la misma masa y yo hago que el número de osciladores crezca, pues la masa va a diverger. Es decir, voy a tener una masa infinita. Eso no quiero que pase. Yo lo que quiero que pase es que haya una cantidad que cuando el número de osciladores tienda a infinito y el espacio entre ellos tienda a cero, se conserve. Entonces, si yo me fijo, por ejemplo, en esto, eh, voy a llamarlo, esta distancia que hay entre esta mitad y esta mitad es h. Y así pues yo sigo con los osciladores y aquí está el oscilador anclado a la pared. Esta distancia es h y em, yo puedo decir que m sobre h, quiero que eso se mantenga constante. M sobre h, si ustedes se fijan, h tiene unidades de longitud y pues esta tiene unidades de masa, es decir que aquí estoy definiendo una densidad lineal de masa.
y esto quiero que esto converja a esto. De cierta forma, m pues debería depender de h. De cierta forma, de tal forma de que converja a esta densidad lineal de masa. Entonces, ¿qué otra cosa puedo tener aquí? Claro, yo sé que esta partícula tiene un momento pi. Es decir, que puedo definir una densidad lineal de momento, que voy a llamarla pi sub i. Es la densidad lineal de momento. Claro, pero pi sub i depende del punto donde yo esté parado. Es decir, que perfectamente yo puedo hacer que esta p sub i dependa del punto de xy. Igual esto también tenía una dependencia de xy, pero aquí lo hago de manera explícita. Si eso es así, déjenme por acá entonces multiplicar por h cuadrado y dividir entre h cuadrado y reabsorber el h cuadrado adentro de p sub i. Entonces me quedaría p sub i sobre h, todo esto al cuadrado. Por aquí hay un h cuadrado que compensa este sobre 2m, pero también puedo bajar uno de estos h's sobre y pasarlo a dividir sobre m, claro, borrando el que tenía acá arriba. Si hago esto, esto debería ser esta densidad lineal de masa. Entonces identifiquémosla de una vez como esa densidad, porque al final cuando yo tome el límite, a eso es a lo que yo voy a imponer que converja. Ahora más esta cosa de aquí, a la cual también le voy a insertar o voy a hacerle un tratamiento. Entonces, puedo poner aquí adentro una h, adentro de este cuadrado, es decir, dividir un h cuadrado y multiplicar por un h cuadrado. Entonces me quedaría k por h cuadrado y esto. Y tomo estos paréntesis grandes pues para que me cubran todo esto. Y esto al cuadrado. Y como elevo al cuadrado, pues aquí borro este. Ok, déjenme entonces dividir este cuadrado entre este h con un h por acá afuera. Y si ustedes se fijan, esto tiene unidades de newton sobre metro. Con esto, como multiplicado por h, tiene unidades de newton. Es decir, que esto puede verse como una tensión T. ¿Sí? Tiene unidades entonces de tensión, la tensión que siente, digamos, el resorte que está por aquí. ¿Qué otra cosa puedo definir por acá? Pues nada, esto puedo coger esto, sumarle una h, ponerle una h arriba y dividirlo entre una h. Y yo voy a imponer que todo esto converge, es decir, que cuando yo tome el límite, cuando h tiende a cero, que sería igual al límite cuando n tiende a infinito, esto me dé algo. Sí, por lo menos este. Este es claro que debería dar algo, porque después vamos a identificar esto como si fuese una derivada. Esto pues sería, aquí hay un x sub i implícito por acá, pues nada, eso sería una función en últimas, y lo que yo estaría haciendo sería una integral, ¿sí? Por acá no importa que puedo hacer que esto incluso empiece desde uno, no, digamos, no importa, siempre y cuando yo tome el límite de una manera adecuada. Entonces déjenme por ahora reemplazar esta cantidad que la veo aquí por lo que he definido. Listo, esta sería la densidad lineal de masa a la cual le voy a quitar estos paréntesis. Es, perdón, esto sería la densidad lineal de momento, que pues de cierta forma es el momento canónicamente conjugado al campo, pero difiere en que es una densidad. Listo, y ahora ya que he definido esto como t, entonces pongámoslo aquí adentro, reemplazando absolutamente todo. Esto sería t. Y ahora sí estoy preparado para tomar el límite cuando em, h tiende a cero o equivalentemente cuando n tiende a infinito. Entonces el hamiltoniano continuo va a ser igual a el límite de esto, el límite cuando n tiende a infinito del hamiltoniano, que puedo distinguirlo como hamiltoniano discreto, pero esto simplemente sería la integral
¿De dónde hasta dónde? De cero a L. ¿Sí? De cero a L, pues porque es la longitud que yo he definido que tenga mi cuerda. De pi de x. ¿Por qué x? Pues porque estos eran elementos por allá de una partición que yo había definido, y cuando hago la representación con una integral riemanniana, o cuando hago este límite, se convierte en una integral riemanniana y estas se convierten en variables continuas. Sobre 2h, y este sería un dx, pero puedo factorizar todos los dx que hay aquí, ¿cierto? H se convierte en un dx y este también se convierte en un dx. Mientras que esto tiene pinta de una derivada. Tiene una pinta de una derivada porque x sub i sería igual entonces a x sub 0 más i veces h. ¿Sí? Esto creo que es claro. Y x sub i más 1 es igual a x sub i más h. Si no, pues pueden poner aquí un más 1 y después van a ver que esto es igual a esto. Dicho esto, si yo lo pongo aquí adentro, eh, phi de x sub i más 1, que es igual a es igual entonces esto a phi de xi más h menos phi de xi, todo esto partido h, y pues el límite está haciendo que esto cada vez tienda a ser cada vez más chiquito, a h, pues esto tiene que ser una derivada. Ahora, hay algo que yo he omitido por aquí, y perdón, y es la dependencia explícita de estos campos de desplazamientos del tiempo. No lo estoy poniendo porque resulta que el Hamiltoniano no depende del tiempo. Es que, y eso qué significa? Pues que es una cantidad conservada. Si es una cantidad conservada, y este también hace que uno tiene una dependencia explícita del tiempo, pues la energía se conserva y yo puedo fijar este campo en cierto momento, en cierto tiempo, en particular el tiempo cero. Es decir, tomen esto como si fuese el campo con una fotografía en el tiempo cero. ¿Sí? Es por eso que he omitido las variables t. Se me había olvidado decirlo. Entonces tengo t medios y esto se va a convertir en la derivada de esto con respecto a x. Y esto igual sería el momento como en un instante de tiempo, en el primer instante de tiempo. Perdón, y esto va elevado al cuadrado. De phi de x, ¿sí? Todo esto al cuadrado más, déjenme definir esto como una densidad lineal eh, de energía potencial, y esto de x. Y este es el Hamiltoniano de una cuerda. Perfecto. Eh, Hemos calculado el Hamiltoniano de una cuerda y ahora vamos a hacer otra cosa. Y ahora ya hemos dicho que es un campo, sería asignarle a cada punto del espacio un oscilador, en este caso es un espacio unidimensional. Y ahora déjenme definir qué es un campo cuántico. Bien, para definir un campo cuántico, pues los objetos con los que uno trabaja en últimas son osciladores armónicos. Bueno, otra vez estoy hablando de osciladores armónicos. Llamémosle osciladores, nada más. Sí, claro, el Hamiltoniano de uno solo, solamente supongamos que está todo de una pared para pues no complicarnos. El Hamiltoniano es este. Un medio de p cuadrado, supongamos que esta es la coordenada en x y que solamente tiene oscilaciones en esta coordenada sobre m, un medio p cuadrado sobre m, más un medio, voy a ponerle k, por x, pero x es el desplazamiento, ¿sí? Es decir, este, lo que uno llama phi de x, aquí sería simplemente una x al cuadrado. Pues resulta que cuando uno cuantiza las cosas, al momento
le asigna esta derivada. Y a la x también uno le asigna, pues dependiendo en la base, claro, en la cual uno esté, en este caso en la base de del operador de posición o en la base de las posiciones, le asigna a uno este operador. Y esto pues uno le llama el operador de momento. Ok, mm, pues nada, un oscilador armónico armónico cuántico, simplemente sería o consiste en reemplazar estas P's por estos operadores. Eso es básicamente todo lo que se hace para cuantizar la teoría, por lo menos para un solo oscilador. Y perdón, déjeme poner acá el menos y aquí poner el 1 sobre 2m. Y por acá tengo el 1 sobre 2kx cuadrado. Pero esta vez es un operador, así que tengo que ponerle gorrito. Y eso es todo lo que uno hace. Eso es de mecánica cuántica 1, creo. Ahora, bien, hemos hecho esto. Claro, ahora cuando esto cambia, lo que va a pasar es, bueno, los operadores diferenciales como tal, solitos no tienen sentido. Estos tienen que actuar sobre algo. En este caso va a ser una función de onda. Y este pues ya sería el hamiltoniano gorrito, ¿sí? El hamiltoniano gorrito, que sería también, tiene carácter operatorial dado por esto. Pero esto tiene que actuar sobre una función de onda. Y pues esta tiene la interpretación de la amplitud de probabilidad y su módulo cuadrado, la densidad de probabilidad. Ahora, nosotros hemos asignado a cada punto del espacio osciladores armónicos. No solo estoy trabajando con uno, sino con varios y etiquetado los momentos. En particular, los momentos dependen de xy. ¿Sí? Claro, pero dependen, pero fíjense en qué diablos es aquí ahora x. X es el desplazamiento, pero nosotros habíamos llamado el desplazamiento phi, que dependía de una coordenada. Es decir, que eh, esto vale para un oscilador armónico, pero ahora nosotros queremos hacerlo para múltiples osciladores. Entonces, ¿eso qué querría decir? Querría decir que el momento de cada uno de estos osciladores, que le llame P sub i, se tiene que exportar a y veces derivada, voy a ponerle esta vez parcial, con respecto, fíjense que x aquí tiene la interpretación de desplazamiento, lo que tiene interpretación de desplazamiento son los campos phi, que están etiquetados con una i, con una xy. Ok, esto sería mi operador de momento para el campo. Pero nosotros no estábamos interesados en esto tanto, sino en la densidad de momento. Es decir, que esto se iría a lo siguiente. Y 1 sobre h derivada con respecto a phi de xy. Y hay un siguiente paso, que fue el que dimos aquí, mandar n a infinito. Cuando eso ocurre, estas cosas, estas cosas cambian y se vuelven operadores funcionales. Es decir, que cuando yo hago n tender a infinito, eh, esto se convierte en lo siguiente. 1 derivada funcional sobre dx phi de i. La justificación de por qué esta derivada parcial dividida entre h se convierte cuando n tiende a infinito en esta derivada funcional está eh, en un video que yo hice hace un tiempo y está pues aquí en esta serie que dice notas sobre gravedad cuántica funcionales. Es el primer video de esta serie, de esta otra serie que yo tengo
pues donde también hablo sobre cositas de gravedad cuántica, o voy a hablar en el futuro, porque todo esto todavía son teoría de campos, pero en un formalismo diferente. Entonces, si ustedes se fijan en este minuto más o menos, aparece este objeto y fíjense aquí, he definido funciones de infinitas, en este caso de n variables, y hago que n tienda a infinito. Y así he definido este operador de f sobre 1 sobre delta de x, que en este caso pues sería como nuestro h, y pues hago que esto, y aquí se distingue el operador diferencial funcional, siempre y cuando yo haga una cosa particular con esto, y es que hago una escogencia. Todos los detalles de esto están en este video. ¿Listo? Entonces, pues nada, algo de propaganda. Volvamos a el video. Entonces, esto es lo que este operador, cuando n tiene infinito, se exporta a este operador. Derivada funcional. Listo. ¿Qué es lo que pasa también con el campo? Lo que nos está dando ahora los desplazamientos ya no es x, sino que es el propio campo de desplazamientos. Entonces esto, pues claro, tiene sobre cada uno de los puntos, mmm, digamos, esta etiqueta toma cada uno de los osciladores y este lo exportaría yo como un operador, ¿sí? Un operador de x y. Claro, déjenme recuperar por acá también la dependencia del tiempo. Habíamos usado esa independencia del hamiltoniano, pues también para escribir los campos de una manera tal de que no dependieran del tiempo, es decir, tomándole una foto y asumiendo que esa foto se toma justo en el instante cero, pero aquí pues yo puedo recuperar la dependencia del tiempo y no hay problema, ¿sí? En el sentido pues de que cada una de las posiciones son operadores. Claro, cuando yo ahora hago este procedimiento de mandar n al infinito, lo que sucede es que esta etiqueta se vuelve continua y por lo tanto esto sigue siendo un operador pero que depende de las coordenadas x y t. Y esto es el procedimiento de... Y, y esta es la cuantización. Entonces, también déjenme por aquí también recuperar la dependencia del tiempo. Aquí también voy a poner la dependencia del tiempo. Ok, ya sí se ha cuantizado el campo y su momento canónicamente conjugado, que ahora lo voy a ponerle un gorrito. Y ese momento canónicamente conjugado es este operador. Es un operador diferencial funcional. ¿Sí? Ahora aquí se hace explícita esa dependencia. Después no se la va a usar porque vamos a usar una expansión de este término que va también a incidir en cómo se expande esto. Y claro, los modos de esa expansión van a adquirir ahora el carácter operatorial que tiene este campo. Listo, así es como funciona la cuantización en los campos. Es bastante, digamos, simple seguir el algoritmo, o por lo menos esto. Pero nada, es que eso es lo que hay debajo. O sea, no sé por qué eso a uno no se lo dicen cuando uno está estudiando estas cosas, pero esto es lo que realmente está pasando. Y a lo largo pues de los capítulos, más que todo en el curso de gravedad cuántica, vemos que eso tiene consistencia por lo menos en espacios planos. Esto tiene consistencia y sino que uno nunca le han mostrado. Yo vine a ver este operador en el libro de perdón, de Brian Hetfield, porque de lo contrario, en el libro clásico en el cual uno estudia estas cosas, que es el libro de Peskin, nunca se ve esto, ¿sí? Uno asume que estos son operadores que actúan sobre el espacio de Hilbert y no es más, pero ¿qué clase de operadores son? ¿Sobre qué cosas están actuando? Pues si esto es una derivada funcional, los estados sobre los cuales debe actuar son funcionales, ¿sí? Entonces, son cositas, detalles a tener en cuenta. Que el formalismo funcional no se use, por lo menos a nivel de estados. Listo, uno lo va a comprender después de cierto bagaje con estos. Porque ver que estas cosas entendidas como funcionales, por cierto, las funcionales escribirían de esta forma,
Uno después de ver que esto es un lío, em, pues, pues ve la ventaja de usar esta base, que sería la base de número de partículas. La veremos después. Pues uno se da cuenta de la ventaja que tiene esto y de trabajar en la imagen de Heisenberg, por lo menos en una cuantización canónica. Pero no sé, no se lo dicen, se saltan eso y uno queda perdido por mucho tiempo. Uno piensa que no le hacen un gran daño pues a mí me costó bastante entender esto. Entonces, voy por acá abajo. Listo, entendidas estas reglas. Eh, claro, hay una cosa y es que habíamos hablado que el hamiltoniano, pues claro, si se cuantiza tiene que escribirse en estos términos. Entonces, por lo menos para un oscilador, ya exportamos estas cosas y por lo menos lo que dictaría la cuantización o el esquema que estamos usando es sustituya esto en el hamiltoniano que tiene y eso se vuelve un hamiltoniano cuántico o por lo menos cuantizado. Entonces voy a tomar todo esto que está aquí. Entonces el hamiltoniano cuántico simplemente sería esto. Ponerle gorrito a todo esto. Pero claro, ponerle gorrito tiene unas grandes consecuencias. Porque resulta que cuando... A ver, es claro que las derivadas con las funciones no conmutan. Entonces hay problemas de orden, en primer lugar. Es decir, una sola teoría clásica no da origen a una sola teoría cuántica, sino a varias, por el problema que tenemos en definir el orden de los operadores. Como estos son cuadráticos en cada uno de estos, sí, por sí solos, y aquí hay pues esto sería una serie de Taylor, pero del mismo operador, si es que uno pudiese expandir U en series de Taylor, no hay problema por ahora del orden, pero es una cosa que hay que considerarse. Claro, volvemos a este y a escribir la forma explícita en la cual o cómo se vería este hamiltoniano. Entonces la forma explícita sería esta. Integral de 0 a L, 1 sobre 2 lambda. Esto pues vimos que por ahí había un i, el que elevado al cuadrado me queda con signo menos, derivada funcional de esto con respecto a x. Volvemos a usar la independencia del tiempo porque estamos en el hamiltoniano y es más sencillo tratar un hamiltoniano que no dependa del tiempo, cuyas coordenadas no dependan implícitamente del tiempo. Más t sobre 2 y esto sí lo dejamos como gorrito y listo. U de phi de x, de x. Entonces, el hamiltoniano tiene que actuar sobre algo, sobre una función, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? La función que hemos definido, o por lo menos la función sobre la cual debería actuar, debería ser una función que dependa de los desplazamientos de cada uno de los osciladores que hemos implementado, que sería como una función de onda de muchos cuerpos. Entonces los desplazamientos vienen etiquetados por esto, phi de x1, bueno, phi de x0, phi de x1 y así, hasta phi de xy. Y así, 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 hasta phi de x sub n. Claro, una cosa que hace el hamiltoniano es hacer evolucionar las funciones de onda, hacer evolucionar en el tiempo. Es decir, que esto debería ser una función de onda dependiente del tiempo. Cuando yo hago el procedimiento siguiente, que es hacer el límite cuando n tiende a infinito, lo que va a pasar es que esta función de onda ya no va a mapear cada una solamente una de estas coordenadas, sino que se va a volver una funcional. Quien introdujo todo este cálculo fue Volterra y ustedes pueden irse a revisar artículos de este señor y bastante interesantes. Pero si no, otra vez recomiendo el curso de gravedad cuántica donde desde el inicio empezamos a ver cálculo funcional y vemos estos mapeos, ¿sí?
Estos mapeos que en física son bastante prácticos porque hay una cosa que se llama integral de caminos, y la integral de caminos como tal la mayoría de veces no tiene algo que se llama una medida definida. Entonces lo que uno hace es discretizar la funcional y hacer los cálculos en su versión discretizada. Entonces, listo. Nos damos cuenta que esto debe actuar sobre esta funcional de onda. Es decir, que esto se convertiría en h aplicado a la funcional de onda que acabo de escribir. Y esto sería igual entonces a hacer actuar lo mismo, pero del otro lado. Ahora, para evitar confusiones con este AX que está aquí, pues déjenme ponerle aquí X'. No es necesario que los índices de aquí sean iguales al de acá. Y pues, claro, para definir que esto es un operador solito, pues pongo esto. Listo. Y esto sería algo que se conoce como la ecuación de Schrödinger funcional. Bueno, no sería la ecuación de Schrödinger funcional si por acá no le pongo que esto sea i veces derivada con respecto al tiempo, es decir, que me dé la evolución del tiempo de la funcional que acabo de definir. Entonces, hagámoslo más pequeño. Listo. Entonces, ahora, listo. Entonces, esta es una ecuación algo difícil de resolver. Repito, un ejemplo de cómo solucionar este tipo de ecuaciones está en ese curso, en el de gravedad cuántica. Listo. Entonces, qué cosa aprendimos? Pues que estas cosas son operadores. Son operadores y como tal tienen una regla de conmutación. La regla de conmutación es la misma, pero en su versión, la misma que en la versión discreta, es decir, en la versión cuando nosotros manejamos cierto número de partículas, pero esta vez la pasamos al continuo. Entonces veamos ahora las reglas de cuantización, o más bien los conmutadores. Bien, entonces relaciones de conmutación. Pues cuando tenemos un problema de varios cuerpos, estas son las relaciones de conmutación. Esto conmuta, pero esto ya no conmuta y obtenemos esto. Ahora, claro, lo que tenemos son osciladores, es decir, que estas cosas deberían ser ahora, estas cosas deberían representar desplazamientos, pero los desplazamientos ahorita las estamos definiendo con phi, este campo de desplazamientos, que además cuantizamos. Y esto debería ser la derivada funcional. Bueno, en primer lugar, no como tal la derivada funcional, dejémoslo por ahora como el momento canónicamente conjugado a este, que también está cuantizado. Pero lo que nos importa es que a nosotros nos gusta trabajar con densidades de momento. Las densidades de momento, pues nada, yo multiplico y divido entre un h y claro, esto está dentro de una relación de conmutación. Y por acá pues se está cumpliendo lo mismo que hemos definido acá, IH barra y delta y j. Puedo pasar este h a dividir al otro lado. Eh, Puedo ver una de las propiedades de la delta de Dirac, que es la siguiente, pues cuando del- la delta de Dirac pues se afina así. Si x es igual a 0, lo siento, es infinito cuando x es igual a 0 y es 0 cuando x es diferente de 0. Entonces esto se parece bastante pues porque, claro, si yo la defino de esta forma, pues esto será infinito cuando x sea igual a y x diferente de y me dará un 0 por acá. Ahora, em, reescribamos esto de la siguiente manera. Fíjense que si yo mando h a infinito, es decir, hago por acá límite cuando h tiende, perdón, a 0, esto se volvería continuo, pero igual escribámoslo de esta forma.
pero esto sería, bueno, esto debería ser uno sobre cero, eso tendería a ser infinito. Es decir, que esto, será que esto puede estar representado por una delta, perfectamente. ¿Sí? De esta forma. ¿Por qué? Pues porque cuando i igual a j, serían estas dos iguales y eso me daría infinito. Pero cuando yo hago esto, estoy pasando de variables discretas a variables continuas. Y esto pues tiene gorrito y esto sería el campo. Esto pasaría a ser la densidad de momento. Claro, pero yo estoy denotando con J, es decir, esto sería en diferentes puntos. Ahora, esto es válido, fíjense que no estoy poniendo la dependencia explícita del tiempo, esto vale a tiempos iguales. Es decir, que esto también debe valer a tiempos iguales. Entonces, si pongo todo como es, lo que va a pasar es que phi depende de x en cierto tiempo, pero también acá la relación de conmutación la tengo que definir a tiempos iguales. Puede tener un diferente punto espacial, pero los tiempos deben ser iguales. Y esta relación de conmutación únicamente vale de esta forma. Entonces me quedaría y h barra 1 la trabaja en unidades naturales y la hace 1. Y aquí simplemente pondría delta de x menos y. Y esta sería la relación de conmutación con gorritos aquí. Esto es efectivamente lo que pasa. O sea, uno puede formalizar esto, pero por dentro la teoría cuántica de campos está funcionando así. O sea, estamos mapeando variables discretas a variables continuas y esto es efectivamente lo que está funcionando. Aquí obtuvimos este conmutador que ustedes lo van a ver en todos los libros, sino que se lo imponen y ya está. O sea, uno dice, pero ¿por qué? Bueno, pues estos son todos los pasos que hay por detrás. Puede que a alguien le parezcan heurísticos, puede uno formalizar esto, pero es que todo esto nos lleva al conmutador que se pone en los libros guía. Entonces yo creo que se está haciendo algo importante. Entonces, pues nada, esta relación de conmutación guardémosla, pongámosla por acá arriba y uno puede comprobar que pues si estos son los desplazamientos, tengo que sustituirlos por esta phi, que efectivamente ahora sí me representa mis desplazamientos en la cuerdita que yo he puesto, que representaría un campo unidimensional. Y pues nada, eh, esto se exportaría a lo siguiente. Sería phi de x en cierto tiempo, coma, phi de y en el mismo tiempo, ¿sí? A tiempos iguales siempre. Recuerden, esto está a tiempos iguales. Esto conmuta y esto es cero. Esto pues nada, tendría que multiplicar por h y dividir entre h e identificar aquí cuando yo haga el límite al continuo que estos serían los momentos canónicamente conjugados, cuantizados. Claro, la manera usual de hacer esto es a la Dirac, que es hacer los corchetes de Poisson de esto y después con los corchetes de Poisson mapearlos a menos i conmutador de las variables que yo haya puesto acá. Esta es a la Dirac. Puedo hacerlo así, pero es que aquí también salieron, digamos, de una manera creo que limpia. Entonces, dejémoslo así. Ok, entonces tenemos estas relaciones de conmutación que van a ser importantes también para calcular, o bueno, para pasarnos ahora a una representación más usada, que es la representación de Heisenberg. Entonces, bien, perdón, es la imagen de Heisenberg. Bueno, aquí lo que nos dice básicamente es que la dependencia temporal no está en los estados, sino en los operadores, y que de allí vamos a extraer toda la física. Esa premisa funciona bastante bien con la cuantización canónica. Entonces,
Pues nada, la evolución temporal de un operador viene dado a través de esto. La relación de conmutación entre el operador y el hamiltoniano. Mm, bueno, ¿qué operadores tenemos por ahora? Tenemos el campo phi y el campo pi. Entonces, ¿qué nos interesa? De pronto, la evolución temporal de este campo. Pues que, claro, está cuantizado. Entonces, esto pues sería la relación de conmutación del campo con H. Claro, pero bien, nosotros habíamos visto que era H. Entonces, escribamos explícitamente qué es. Bien, esta es de manera explícita esta relación de conmutación. Ahora, claro, debemos empezar a calcular los conmutadores entre cada uno de estos términos. Entonces, hay algo que debemos recordar y es que las cosas, por ejemplo, el campo con el mismo campo conmuta, por lo tanto, a tiempos iguales, por lo tanto, estas cosas deberían de cierta forma conmutar, ¿sí? Para conmutar, ¿por qué? Pues porque esta simplemente es la derivada del campo que pues tiene una definición en límite, en cuanto a límites. Límite cuando h tiende a cero, pues phi de y más h menos phi de y sobre h. Claro, yo puedo sustituirla aquí, hacer el cuadrado y todo el cuento, pero nada, al fin de cuentas esto es como si fuese una función del campo phi. Es decir, estas cosas, el campo con el campo va a conmutar, esto con esto va a conmutar, esto con esto también va a conmutar porque, ¿qué es lo que pasa? Pues B puede ser escrito como en términos de una serie de Taylor, pues no necesariamente una serie de Taylor. Entonces, pues cuando n va de cero hasta infinito. Listo. Entonces lo podemos escribir de esta forma. Así que, pues también va a conmutar. El único término que debemos calcular es este. Así que, pues vamos a calcularlo. Bien, fíjense, el conmutador es transparente. Es decir, esta integral se puede sacar a través de este conmutador. Una porque la integral es lineal. Entonces, saco la integral, puedo poner el conmutador adentro, puedo sacar este un medio por acá, este un medio. Y déjenme una cosa, perdón, yo he omitido algo, y es que la densidad lineal de masa, lambda, la he vuelto uno, por eso no aparece. Y lo mismo hice con la tensión. La tensión también la volví uno. Es para que todo esto sea más cómodo. Entonces tengo pi de y, t, todo esto al cuadrado. Nosotros sabemos de mecánica cuántica que si yo tengo estos conmutadores, este tipo de cosas, pues esto sería igual a conmutador B por B más B a conmutador B. Entonces apliquemos esto aquí. Esto sería igual entonces a menos i medios integral de cero a L. em, es phi, déjeme ponerlo así de una manera compacta. Listo. Ahí está escrito de una manera más compacta. Pues estos son operadores. Estos operadores cumplen esta relación de conmutación, la que tengo aquí. Es decir, que yo puedo sustituir cada una de estas por eso. Entonces, esto me daría i veces delta de Dirac. Esto tiene esta dependencia de x, es decir, aquí lleva una x y aquí una y. Y todo esto por pi. Más esto tiene la misma estructura y aquí quedaría multiplicado por pi y pi con la delta de Dirac conmuta, es decir que aquí va un 2 y ya no hago este término. Si hago esto, pues nada, esto
este 2 se cancelaría con este 2, este y con este y me da menos uno, con este menos me da más, y tendría eh, integral de 0 a L de pi. Este pi sería, dependería de y, t, delta de x menos y de y. Em, Opero esta delta de Dirac, claro, siempre asegurándome de que x y y están entre 0 y L. ¿Sí? Siempre se debe cumplir esto, pues porque son las únicas coordenadas que yo podría tener, por lo menos en la cuerdita que yo estoy manejando. Es decir, que esto sería pi de x, t. Perfecto, hemos llegado a esta conclusión. Déjenme borrar todo esto y ponerlo y resumir esto por acá. ¿Qué otra cosa me interesa calcular? Me interesa calcular el- la dinámica de pi de x, t, que yo sé a través de esta relación que es i por pi, x, t, h, pero h otra vez debo volver a escribir explícitamente qué es. Bien, aquí identifiquemos algo y es que no voy a tener conmutador con este porque estos dos conmutan, entonces este término se va y lo único que queda es esto. Ahora, qué es lo que puedo hacer? Puedo valerme de la definición de derivada, tanto aquí, y en este puedo valerme de una expansión en series de Taylor para calcular las correspondientes conmutadores. Entonces, esto con esto. Em, bueno, otra cosa que puedo hacer es sacar esta integral y ponerla aquí afuera. Entonces, puedo borrar, puedo pasar esto acá y poner integral de 0 a L de y. Listo. El conmutador es lineal, es decir, que yo puedo distribuir este con este y este con este. Pero, bueno, ya creo que se entiende. Ahora, conmutador de esto. Saquemos el 1 medio y solo calculemos el conmutador con la derivada. Claro, ¿esto qué sería igual? Pues esto sería igual a tener este conmutador. Déjenme resumirlo como lo siguiente. Perfecto. De aquí lo que puedo hacer es calcular esto simplemente. ¿A qué sería igual esto? Entonces, puedo obtener, usar la definición de límite, o bueno, de la derivada. Entonces, voy a obtener, eh, déjenme correr esto. Puedo sacar el límite fuera del conmutador. Déjeme ponerle pi sub x para denotar que depende de x. Déjeme ponerle pi sub y más h para denotar que depende de y más h. Por aquí ponerle un 1 sobre h menos un 1 sobre h, lo mismo. Y listo. Esto es menos y veces delta de Dirac de y más h menos x. Esto, bueno, esto es esto. Esto es menos y con este menos me va a dar más y veces delta de y
menos x. Y todo esto límite cuando h tiende a cero. Perfecto. Si ustedes se fijan en esto, simplemente sería la derivada con respecto a y. Este menos saldría por acá. Por aquí habría un i. Y sería la derivada de delta de y menos x. Borro esto. Y yo sé que esto que está aquí es esto. Es decir, borro esto y lo pongo acá arriba. Lo mismo puedo hacer aquí. Ok. Y esto sería esta parte. Claro, esto sumaría. Por ejemplo, esto es lo mismo que tengo acá. Es decir, que finalmente menos i dos veces esto es lo que obtengo. Falta hacer el conmutador con el siguiente término. Pero para esto me voy a valer de que esto puede expandirse en series de Taylor. Por lo menos voy a suponer que es analítica. Si eso es lo que pasa, me valdría con calcular este conmutador. Entonces, ¿listo? Pero esto, ¿de qué forma lo puedo expresar? Entonces, son operadores, lo recuerdo. Déjeme denotarlo de nuevo así. Más lo mismo, pero esta vez con este. Y lo siento, con mi este. He dividido simplemente este operador en dos términos. Y fijémonos en algo, que esto es una recurrencia, es decir, que esta parte corresponde a la misma expansión que yo hago por esta parte, ¿sí? Es decir, esta cosa sería igual a pi sub x, ¿sí? Em, coma phi sub y, pero esta vez por phi de n menos 2 sub y, más phi sub y, pi de x, coma phi de n menos 2 en este caso. ¿Sí? Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Siempre voy a tener un campo por acá afuera que multiplica todo esto, esta cosa conmuta con este campo porque es una delta de Dirac y me va a dar n-1. Es decir, siempre voy a tener esto. ¿Sí? ¿Cuántas veces lo voy a tener? Se va a sumar siempre porque esta otra vez voy a tener la misma eh, relación de recurrencia. Es decir, que voy a tener esto tantas veces aparezca este exponente, que es n veces. Por lo tanto, esto sería igual, voy a borrarlo, a poner una n aquí afuera. ¿Y qué es esto? Pues es igual a menos delta de x menos y veces, ¿sí? Phi de n menos 1 sub y, que en este caso lo pongo de manera explícita, y voy a ponerlo esta vez como exponente porque de pronto aquí se confunde con la derivada, phi sub n menos 1 por n. Ok,
Es decir, que cuando yo haga el conmutador con esto, que sería igual a esto, eso equivaldría a derivarlo, porque fíjense que, eh, claro, cada una de estas, si yo derivo esto, baja la n, se le resta un menos uno al exponente y por lo tanto sería equivalente a derivar esto. Es decir, que esto sería igual a menos i veces delta de x menos y em, derivada con respecto a phi de y, t de b de phi de y, t. Listo. Eso es lo que tengo por acá y ahora solo me falta insertar todo aquí adentro. Fíjense que por aquí había un medio, ese un medio se debería cancelar con este 2 que tengo acá, es decir, que si borro esto, lo único que debo introducir es esto y le quito el 2. Con este, claro, yo ya lo borré, pero había un conmutador que era este y lo que debería poner es esta expresión de aquí. Es decir, borremos todo esto y pongamos esto. Perfecto. O sea que por aquí el menos entra y convierte a todo esto en un más. El i sale, ¿sí?, de todo esto y convierte a este i en un menos. Y ahora tengo que aplicar una propiedad de la delta de Dirac por acá. O por lo menos ver qué significa esto. Por este lado, digamos, es más claro, pero ya vamos a terminar ya en un rato. Entonces, em, fijémonos un rato en esto. Mm, claro, esto es límite cuando h tiende a cero de delta de y más h menos x menos delta de y menos x, todo esto dividido entre h. Todo esto, pues claro, con delta de y por acá y phi, que depende de y. No lo puse, pero nada, phi depende de y. Y esto es un operador y pues nada, derivada con respecto a un operador. Mm, bien, todo esto está dentro de una integral. ¿Sí? Esta integral. Ahora, lo que puedo hacer es em, pasar esto acá, ver que cuando yo hago actuar esta delta, que es lo que he sacado el límite, o sea, yo puedo sacar el límite de aquí, eso está permitido, y puedo escribir límite cuando h tiende a cero, y lo que debería hacer aquí es reemplazar y por y debería ser igual entonces a x menos h, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque así logro que esto que esté aquí adentro se vuelva a cero. Entonces, pues nada, lo que debería hacer aquí es poner eso. Igual también se puede chequear por una propiedad de las deltas, pero nada, lo estoy haciendo. Integral de cero a L eh, de y de phi. Y se convierte entonces en x menos h. Este se convertiría en una x, es decir, de y de phi. Y bueno, y aquí también las x, la cuestión es que cuando yo derivo también se convierten estas cosas que yo derivaba pues
lo que era, em, en lo que eran estas cosas. O sea, ¿cómo puedo decir? También tengo que cambiar el símbolo con respecto al cual se está derivando. Y pues aquí pongo phi de, mm, phi de x, t. Ok, lo único que falta ver es que aquí está actuando un límite y cuando yo ya hice actuar las deltas, y bueno, y aquí había un h, aquí había un h, esta integral se va. Si esta integral se va, yo puedo ver que, bueno, aquí hay un x menos h, bueno, y aquí hay un t. Esto es la derivada, pero con un signo menos, ¿sí? Entonces esto simplemente sería segunda derivada con respecto a x del campo. ¿Ok? Listo. Y eso sería todo. Y eso sería todo para este pedazo. Entonces, déjenme borrar todo lo que hice aquí y ahora sí reescribir el resultado de esta integral. Con este menos que obtengo acá, se convierte en más integral de cero, perdón, ya no hay integral, solo debo poner esto. ¿Qué es lo que debo poner aquí? Pues este menos entra, aquí hay un menos, y cuando integro, las y's las tengo que cambiar por x. ¿Qué es lo que habíamos visto que era esto? Entonces todos estos valen por operadores. Esto era pi. Eh, bueno, pi era la derivada con respecto al tiempo de x. Pero aquí, perdón, con respecto al tiempo de phi de xt. Pero aquí lo estoy derivando otra vez, es decir, que aquí aparece una segunda derivada. Listo. Y ahora, pues nada, lo que obtengo es una ecuación de movimiento para el campo. Y esa ecuación de movimiento es esta, solo que a algunos autores pues les gusta ponerla con esto volteado. Esto pasa al otro lado a restar. Esto queda un signo igual y aquí el signo menos. Y listo. Y eso es todo, por lo menos para la dinámica. Y hemos visto pues cómo se calculan estas cosas. Entonces la ecuación de dinámica del campo depende del potencial. Ustedes van a poner el potencial después. Listo. Finalmente, esta misma ecuación de movimiento se puede obtener a partir del siguiente lagrangiano. Entonces aquí voy a hablar de densidades lagrangianas. Esto se verá en el próximo capítulo, pero yo les recomiendo un curso eh, de la India que se llama NPTEL. O bueno, NPTEL es la institución, digamos, o el conjunto de universidades que lo ofrece. Tiene una serie de cursos en donde uno de ellos es teoría clásica de campos o Classical Field Theory. Creo que así se encuentra. Listo. Si ustedes hacen, si ustedes hacen actuar sobre las ecuaciones de Euler-Lagrange, bueno, sobre este lagrangiano, van a obtener esta ecuación. Entonces, voy a parar aquí. Van a seguir, van a ver más videos. Y nada, chao por ahora.